Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es, y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Tu promesa siempre sí, amén. Hola, buen día. Les saluda Viviana Peña Blanco. Hemos hablado acerca de la falta de aceptar nuestros propios errores, que son muchos y muy frecuentes, pero existe otra vía a meditar. Cuando, aún sabiendo que nosotros somos tan imperfectos y nos equivocamos tanto, no se los perdonamos a los demás, aun cuando a veces no son errores diferentes a los nuestros, seguramente son distintos y hasta menos malos que los que tenemos nosotros. Escuche por favor este relato del primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 13, verso 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Juan Marcos es el primo de Bernabé, quien iba en ese viaje misionero con Pablo. Nosotros no sabemos exactamente por qué regresó a Jerusalén. Pudo ser que tal vez tenía nostalgia o miedo del difícil y peligroso viaje que tenían por delante. Tal vez resentía que el equipo de su primo Bernabé y Saulo ahora se había convertido en Pablo y sus compañeros. Tal vez perdió confianza porque Pablo tuvo problemas de salud, como lo cita la carta a los Gálatas. Sea como sea, Pablo y Bernabé continuaron con el viaje misionero, pero por supuesto que sin Juan Marcos. Pero lo que pasó fue que Pablo no olvidó. Pablo eso no lo perdonó, como quedaría claro en Hechos 15, 36 al 41. A Pablo no le agradó la partida de Juan Marcos y hasta cierto punto parece que perdió confianza en él como compañero misionero y como miembro del equipo. Esto nos recuerda que a pesar de lo grandes y consagrados que eran esos hombres, a pesar de lo grande que fue el trabajo que hicieron, también tenían problemas. Hechos en el capítulo 15, versos 36 en adelante. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Mis amigos, si ustedes pusieron mucha atención, pueden notar que nunca es bueno cuando surgen disputas personales entre aquellos que sirven en el ministerio. Bueno, entre aquellos que están llamados a vivir y trabajar en equipo, no solo en el ministerio, la iglesia, sino en casa, en familia, en el trabajo. Donde quiera que haya un tal desacuerdo, alguien está equivocado y generalmente hay error en ambos lados. Fíjense que mi mamá dice que para pelear se necesitan dos y es absolutamente cierto.
No había forma de que tanto Pablo como Bernabé estuvieran caminando en el Espíritu sobre ese tema, y no la había porque de hecho se separaron. No había forma entonces de que tanto Pablo como Bernabé estuvieran caminando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es que el que camina en el Espíritu se pone de acuerdo con los demás, aun cuando tengan opiniones distintas. Tanto Pablo como Bernabé, probablemente ambos, tenían que arreglar eso con Dios, pero también entre ellos. Lo cierto es que Pablo, habiendo pasado más de un año, no había perdonado, no había olvidado. Su molestia seguía latente, no quería darle otra oportunidad a Juan Marcos. Lo bueno es que aún así Bernabé y Juan Marcos siguieron su camino sirviendo a Dios, porque la obra no se puede detener. Más adelante aparece nuevamente Juan Marcos. La gracia de Dios estaba trabajando en Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 9 y 11. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de gran ayuda en mi ministerio. Y es que, como les decía, la gracia de Dios estaba trabajando en Pablo. Al pasar el tiempo, le cambió y le hizo ser más suave hacia aquellos que lo habían ofendido, y es posible que seguramente hubieran pasado casi una década. Estas son las palabras finales de Pablo a Timoteo. Juan Marcos tuvo muchos logros ministeriales, fundó la iglesia de Alejandría en Egipto, fundó una escuela bíblica, allí escribió el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Marcos, que es el primero en orden cronológico. Fue discípulo del apóstol Pedro. ¿Se imaginan si él no persevera en servir a Dios? Fíjense que al final Pablo mismo lo reconoció como muy valioso. Nosotros decimos, Dios sabe que yo no soy perfecto. Sí, es cierto, pero la gente no piensa así. Una cosa es el error que cualquiera puede cometer y que tal vez Pablo no quiso aceptar, pero otra cosa es el vicio, que ya se vuelve una costumbre, una mala actitud porque es reiterativa. Errores sí, todos los cometemos, pero la persistencia en ellos no es espiritual. Juan Marcos desertó, pero solo lo hizo una vez. ¿Y usted? ¿Cuál es su falla, su error o su pecado que comete una y otra vez? Y además quisiera que se pregunte, ¿por qué no perdona a otros? ¿Por qué nos damos tan duro, aún entre cristianos? ¿A usted lo ha cambiado la gracia de Dios, esa que cambió a Pablo? Es decir, su amor inmerecido. Ojalá usted no envejezca dejando de disfrutar la vida y los seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Espero que le haya sido útil el ejemplo del apóstol Pablo, el grandioso apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y cómo nos ilustra la gran necesidad de no desechar a nadie. Que tengan feliz día, bendiciones. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás.